El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Ahora llegamos al libro de Génesis y continuamos con nuestra exposición de ese libro, el principio de todo, que es el principio de todo porque Dios es el principio de todo y Él creó el mundo y Génesis revela Dios, que es el principio de todo. Pero también tenemos el principio para todo, todos los pactos, toda la creación, todo el mundo, todo el evangelio. Aquí encontramos el libro de Génesis. Y continuamos en nuestra exposición y hemos llegado a uno de los versículos más importantes en Génesis. Es el primer tiempo para escuchar el Evangelio en la historia del mundo. En Génesis capítulo 3, versículos 14 a 15. Y está en el contexto de una guerra espiritual. Está en el contexto de una guerra espiritual que escuchamos el primer tiempo de escuchar el Evangelio. Y recordamos que ahora, en ese tiempo, hay una guerra que tiene la atención del mundo, en Ucrania, ¿verdad?, contra Rusia. Y cuando consideramos, y en la noticia ahora por las últimas semanas, observamos cómo personas están muriendo ahí. Y más personas sufren que no son parte del ejército, más niños, familias están sufriendo. Y antes de entrar en una guerra, siempre hacemos la pregunta, ¿vale la pena? ¿Y cómo podemos evaluar si vale la pena? ¿Estamos listos para morir por esta razón que entramos en la guerra? ¿En verdad estamos listos no solamente para nosotros morir, pero algunos de los inocentes? Madres, hijos, bebés. ¿Estamos listos para sacrificar vidas así, por este asunto, por esta razón? Y es así cuando consideramos de entrar a la guerra. Pero todas las guerras del mundo son una sombra a la verdadera guerra. Es la guerra espiritual. La guerra que es para las almas, y lucha para la verdad y mentiras. Porque vamos a tomar una eternidad en uno de los lugares. Y las guerras de ese mundo pasan en algunos años, pero esta guerra espiritual es para todo este siglo. Y solamente las personas que entienden esa guerra y que son parte del ejército de Cristo pueden ir al próximo siglo. Pues es bien importante para nosotros entender las verdades preciosas del Evangelio, pero están reveladas en un contexto de la guerra espiritual aquí. ¿Vale la pena entrar a la guerra? Porque hay un costo. Sí, vale la pena. Y hay un buen lado de escoger, el lado de Cristo, porque Cristo tiene la victoria. Amén. Pues el título de ese sermón es el aplastamiento de la serpiente y la victoria en Cristo. La victoria en Cristo Jesús. Las dos verdades encontramos aquí en el primer tiempo de escuchar el Evangelio. Y tenemos dos puntos en ese sermón. Versículos 14, primer punto, la derrota en la maldición de la serpiente. Y enfoque están con el serpiente en versículo 14. Y en versículo 15 encontramos el segundo punto, las consecuencias de la maldición, especialmente sobre el diablo. No solamente el animal que él usó, pero sobre el demonio, Satanás. Y las consecuencias están enfocadas en la guerra espiritual, su aplastamiento y la victoria de Cristo. Pues, como decimos, predicamos la mala noticia, la buena noticia. La mala noticia y la buena noticia. La mala noticia y la buena noticia. Y aquí en Génesis 3, ¿qué encontramos? Mala noticia y buena noticia. Y por las últimas semanas hemos enfocado en la mala noticia. Ahora vamos a enfocarnos en la mala noticia que es para Satanás, pero la buena noticia que es para la humanidad
todas las personas que confían en Cristo Jesús. Pues vamos a recordar el contexto ahora. Hemos tomado algunos meses en Génesis y empezamos en capítulo 1 con la primera semana y la creación. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenemos esta explicación en capítulo 1. En capítulo 2 hacemos un zoom en el sexto día para entender mejor la creación del hombre. Y que somos creados en su imagen. Y que Dios nos dio el matrimonio como una bendición. Pero en capítulo 3 encontramos la tragedia. La tragedia de la caída y la rebelión nuestra. Y encontramos la caída en versículos 1 a 7. Y recordamos en la caída, observamos verdades de la historia, pero las verdades todavía aplican en nuestras vidas. Y Satanás usó mentiras para causar nosotros cometer rebelión contra Dios. Y en versículos 7 hasta 13 hemos observado la manera que Adán y Eva respondieron en sus pecados. Encontrar hojas de higuera, esconderse, tener pena, vergüenza por sus pecados y empezar a dar muchas excusas. Y hemos estudiado ese texto no solamente en la historia, pero también en una manera sistemática para entender que recibimos la culpa y la corrupción de Adán. Pues ahora continuamos con la historia. Y Dios, Jehová Dios, va a hablar. Hoy escuchamos las palabras que Jehová Dios tiene para el serpiente. Y en decir palabras al serpiente, Él está hablando a nosotros también. Juan Calvino usó un ejemplo cuando Jesús estaba tomando Mateo 23, casi todo el capítulo, de hablar contra falsos maestros, los falsos maestros de su día. Y ellos estaban allí, enojados, que Él estaba predicando contra ellos. Pero Juan Calvino dijo que Él no predicó para ayudarles. Él predicó para ayudar a la gente que fueron engañados por medio de ellos. Pues es así, en capítulo 3, Jehová Dios habló al serpiente, pero habló al serpiente para nuestro bien, Pues encontramos aquí, en versículos 14 a 19, la nueva sección. Dios va a declarar las consecuencias por la caída. Él ha escuchado, Él ha preguntado en versículos 9 hasta 13. Y sus preguntas han revelado todo el pecado nuestro y la culpa y la corrupción. Pero ahora Él tiene declarar en versículos 14 a 15 al serpiente. Versículo 16 a la mujer. En versículos 17 hasta 19 al hombre. Hoy nuestro enfoque está en las palabras de Jehová a la serpiente. Y son palabras fuertes, pero encontramos la buena noticia. Y Jehová Dios va a predicar a nosotros las buenas nuevas hoy. Pero en contexto de una condenación para el diablo. Pues todavía encontramos mala noticia y buena noticia en versículos 14 y 15. Martín Lutero dijo de ese texto, este texto toca todos los temas que son nobles y gloriosos en los propósitos de Dios. Pues ese texto es increíble, en verdad. Que Dios está aquí proclamando un nuevo orden, que es resultado de la caída. Pero en contexto así, va a predicar de la primera profecía de Jesucristo. Y recordamos que toda la Biblia está enfocado en Jesucristo. Antiguo y Nuevo Testamento está enfocado en Jesucristo. Y recordamos que usamos esta frase para decir que cada tema principal
en la Biblia, cada libro en la Biblia, nos enseña de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, de la grandeza de Jesucristo y nuestra necesidad por Él. Y en el Nuevo, miramos atrás para ver la grandeza que Él ha hecho por nosotros. Pues si es Antiguo o Nuevo, todos los temas y todos los libros nos enseñan, mira a Cristo, mira a Cristo. Y cada sermón, llegamos con ese deseo. Predicador, muéstranos Jesucristo por medio de la palabra. Y recordamos que hablamos así y enseñamos así, es bíblico. Y no decimos que cada versículo habla directamente de Jesucristo, pero cada libro y cada tema grande, cada pacto, nos enseña de Jesucristo. Y usamos otra vez la ilustración de un río. Todos los ríos van a terminar en el mar, en el fin. Pero cada piedra en los ríos no directamente llega al mar, ¿verdad? Es así con la Biblia. Si mira la dirección del río, termina en Jesucristo. Pero no cada versículo habla directamente de Jesucristo, ¿entienden? Pero cada tema principal. Y aquí encontramos un tema principal del Evangelio y una profecía de nuestro gran Salvador. Pues esa es la introducción. Ahora vamos a entrar a la exposición. La exposición, versículos 14 y 15, el primer punto, la derrota en la maldición del serpiente. Versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pues aquí Dios, en el contexto, Él ha buscado a Adán y Eva. Él ha confrontado a Adán y Eva. Y Él ha preguntado de ellos sus motivos, de sus pecados, pero todavía no ha hablado. Y recordamos que en ese tiempo Satanás estaba obrando para causar otra rebelión contra Jehová. Y él ha ganado. Satanás ha ganado en la guerra espiritual. Ahora él tiene nuevos que están parte de su ejército contra Jehová. Se llama Adán y Eva. Y él está allí en orgullo, escuchando ahora su rebelión, todos los resultados de sus pecados que hemos observado, en sus palabras, excusas, corrupción. Y él está allí para ver Dios castigar a Adán y Eva. Y cuando Dios empieza a hablar, Él empezó a hablar a la serpiente y no a Adán y Eva. Y en este versículo, Él empezó a hablar por condenar a la serpiente y dar esperanza y el evangelio a Adán y Eva que están bien. Y todavía es lo mismo. Todavía no hay evangelio para los demonios. Y todavía para ustedes, ahora, escuchar esa condenación del diablo, hay esperanza para ustedes. Hay una oferta del evangelio para ustedes en la condenación del evangelio. Mira el juicio de Dios y el amor de Dios en la manera que Él está hablando. Hasta ese punto, hubiera imposible saber que si hay gracia en las manos de Dios, en el corazón si hubiera estado gracia, misericordia en el corazón de Dios. Pero por medio de la caída, ahora vamos a ver más de la bondad de Dios, más de su amor por ofrecer pecadores, rebeldes, oportunidad de salvación. Dios está revelado por sus palabras en grande manera aquí, en una gran manera aquí. Pues cuando dice Jehová Dios dijo,
Solamente paramos allí para considerar la grandeza que Él está diciendo. Y qué bonito es que Jehová Dios llegó para predicar el Evangelio a nosotros. Dijo al serpiente. Mira cómo dijo el serpiente. No empezó a preguntar al serpiente. No empezó con una conversación con el serpiente. Él hizo así con Adán y Eva para ayudarles. Pero no hay gracia para el serpiente, ni el diablo. Pues solamente empezó a hablar de la condenación. Condenación. Y empezó a decir, por cuanto esto existe, maldita serás entre todas las bestias. Ahora recordamos que versículo 1 empezó a decir que pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y ahora otro contraste. En versículo 1 dice que la serpiente está enfrente de todos los animales, enfrente de la cola, para ser más astuta. Ahora el serpiente va a estar en el fin de la cola de todos los animales. De maldita serás entre todas las bestias. Y Dios aquí está condenando, tiene una condenación para culebras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere condenar una culebra? Animales. Porque este animal fue usado por Satanás. Y es una señal para nosotros ahora. Es un señal para nosotros. Es así con el arco iris. Recordamos cuando observamos el arco iris y decimos, ese es un símbolo. Es parte de la promesa que Dios no va a destruir el mundo por medio de un diluvio otra vez. Y recordamos la promesa de Dios. Mensaje con un símbolo. Y ahora, cuando en el campo encontramos una culebra, debemos pensar en esa manera. Debemos pensar, es señal para nosotros. Y cuando tenemos, la mayoría de mujeres tienen mucho odio por esas culebras, ¿verdad? Y algunos hombres también. Y cuando así tenemos sentimientos así, odio, recordamos la caída. Recordamos el símbolo que Satanás usó en un animal así para temptarnos y engañarnos. Pues Dios tiene razón en castigar el símbolo también. No simplemente la persona de Satanás, pero en el versículo 14, enseñar el símbolo. Y fue así, Mateo Henry dijo que fue así en Éxodo 21. Si un buey mató a alguien, fue necesario matar el buey. Y para enseñarnos de la importancia de la vida. Un hombre es más importante que un buey. Pero es así también aquí, en versículo 14. Pues, ¿qué es el punto? Dios quiere castigar los animales literales, en el versículo 14, serpientes, culebras, y para ellos ser considerados maldita entre todas las bestias y todos los animales del campo. Y tenemos el paralelismo de la repetición de la misma idea en las dos líneas para comunicar la odio que tenemos ahora solamente por el símbolo. Solamente por el símbolo. Y parte de la bendición aquí dice, sobre tu pecho andarás. Y otro paralelismo, y polvo comerás todos los días de tu vida. El punto aquí con ese paralelismo es decir que la manera que una culebra o serpiente está andando es para enseñarnos de cómo fue usado por Satanás. Para nosotros recordar la guerra espiritual y la condenación del diablo, pero la victoria de Jesucristo. El punto no es para nosotros preguntar si el serpiente antes de la caída tuvo alas o estaba andando, o para nosotros decir, pero la culebra está usando su lengua, no está comiendo polvo, está probando el aire para ver si hay otros animales y verlo en una manera de las ciencias. Ese no es el punto. El punto es para nosotros entender el simbolismo. El simbolismo, ese es más importante. Y el simbolismo es
El culebra vive así para ser símbolo de derrota, la derrota de Satanás y la humildad de Satanás en su derrota. Ese es el punto del simbolismo, para nosotros recordar la guerra espiritual y la victoria de Dios. Y dice en el fin, y todos los días de tu vida, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pues terminamos el primer punto aquí. Terminamos el primer punto en versículo 14. La derrota en la maldición de la serpiente. ¿Y qué es el punto? Dios condenó el animal físicamente para andar así, para ser símbolo de la derrota en la guerra espiritual de Satanás. Ahora, en versículo 15, cambiamos enfoque. No el animal, pero ahora a la persona atrás del animal, que usó el animal y habló por medio del animal, el diablo, Satanás. Y aquí encontramos las consecuencias de la maldición para el serpiente. Y encontramos el corazón de nuestro texto hoy, el aplastamiento de la serpiente y la victoria en Cristo. Ahora en versículo 15, mira los puntos que son en una descripción del texto. Es bien importante, hermanos, para ustedes ver que los puntos que un predicador fiel tiene en su sermón son puntos de la Biblia. Si es por tema, en acuerdo con la Biblia, o si es una exposición de un texto. Y ustedes necesitan ver por la Biblia, abrir la Biblia y ver los puntos así, allí. Los puntos que observamos en versículo 15. Enemistad. Y encontramos los dos lados de la enemistad, los dos lados de la guerra. Encontramos que tenemos en un lado Satanás, la simiente de Satanás, y la cabeza de este lado, este ejército de oscuridad. En el otro lado encontramos la mujer, la simiente de la mujer y el líder del ejército de la luz. Pues quiero para ustedes poner una línea o ver el contraste y traté de escribir versos para ustedes ver aquí el contraste de los dos lados y ver, hay 3 puntos, hay la introducción en versículo 15, enemistad, pero hay contraste por 3 puntos de la contraste de los dos ejércitos aquí. Para nosotros ver, hay una, que dice John Murray, hay una declaración en versículo 15, declaración de la guerra en la amistad. Pero también hay una descripción de la continuación. Y ese es en Satanás versus la mujer, simiente de Satanás versus la simiente de la mujer. Pero también hay descripción de la victoria en la guerra. En herir en la cabeza versus herir en el calcañar. Pues encontramos versículo 15, las verdades. Y espero que ustedes puedan ver como en la guerra recuerdan la historia de David y Goliat. Y cuando David llegó para llevar queso y pan para sus hermanos, todo el ejército de los filisteos estaba en un lado. Y todo el ejército de Israel estaba en el otro lado. Y ellos tuvieron su héroe que entró y empezó a blasfemar el nombre de Dios. Y David fue el héroe de Israel para ganar. Pero tenemos mejor que David, que es nuestro héroe. Es así, en ese texto hoy, en la condenación tenemos esa descripción de los dos ejércitos. Y no solamente ejércitos, pero los héroes de los ejércitos están allí para batallar. Es así en versículo 15, un versículo grande. Pues ahora entramos en la exposición del versículo 15 y encontramos el versículo 13, dice Jehová Dios, y pondré enemistad.
Mira cómo es una acción de Dios. Jehová, Él es soberano sobre la historia. La historia no es un accidente, la historia no es un ciclo que va a pasar para siempre. La historia es una línea, una historia que tuvo principio y que va a tener fin. Y somos parte de esa historia. Ahora nuestras vidas son parte de la historia, de la continuación de la guerra espiritual. Y Dios Jehová no está declarando que Él va a hacer esta acción. Él dice, pondré enemistad. Ese es castigo para Satanás. No es simplemente que Él está castigando el símbolo que Satanás usó. Ahora Él está castigando a Satanás para decir, ¿quieres una guerra? Voy a darte una guerra. Y aquí está la guerra real. La guerra real. Y Jehová, nuestro guerrero, entró la guerra aquí, dice, y pondré enemistad. Y recordamos que toda la historia y todo el mundo necesitamos ver en esa manera. Si tú tienes una idea del significado de ser cristiano, es tener una vida cómoda, de no tener dolor, sentar en tu casa con tu Biblia, con un cafecito y tener un tiempo de oración. Y esa es la vida de un cristiano. La vida cristiana. Eres viviendo un sueño. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra desde el principio hasta el fin. Y esperamos, sí, en la venida del Señor Jesucristo. Sí, este es el tiempo que vamos a tener un tiempo de descansar y así. Pero ahora somos soldados. Y hay balas en el aire. Hay personas que no están perseverando. Hay necesidad de sacrificar. Y si estamos hablando, estamos en la oscuridad, en la noche, y necesitamos dormir en la calle, en la lluvia, y estamos fríos, y estamos hablando con nuestros otros soldados, diciendo, esa no es una vida cómoda. ¿Por qué estamos aquí? Necesitamos sacrificar. ¿Necesitamos sacrificar para ser cristianos? Sí, estamos en una guerra. Sí, Dios nos da tiempos de descansar. Pero mantenemos el enfoque. No estamos en nuestro hogar. Estamos en una guerra. Dios declaró para ese siglo, todo ese siglo, hasta la creación, hasta la segunda venida de Jesucristo, continuamos en guerra. Continuamos en una guerra. Pues debemos vivir como es una guerra porque Jehová declaró que estamos en la guerra. ¿Estás en la guerra en el lado de Satanás o estás en el lado de Jesucristo? No hay opción. No hay opción estar en el intermedio y decir, quiero tener paz con los dos lados. No quiero declarar guerra contra Rusia o Ucrania, o no quiero declarar Rusia contra cualquier lado. Gracias a Dios que es posible, es sabio ahora, ¿verdad? Pero en guerra real, en guerra física. Pero el punto es, en espiritual no es así. No es así. No hay intermedio. Cada persona está en un lado. Pues observamos esta declaración. Y esa declaración, y pondré enemistad, necesita ser nuestro patrón, nuestra instrucción de cómo vivimos en acuerdo con esa declaración, esa realidad. Consideramos que loco es para alguien en un país que está en la guerra decir que, no estamos en la guerra, y tratar de imaginar que no estamos en la guerra. Y hay edificios que son destruidos y personas muertas en la calle y dicen, no estamos en la guerra. Es así para personas que dicen, somos cristianos y no estamos en una guerra. No, estamos en una guerra. Ahora, si encontramos enemistad, es el tono, es el patrón de todo ese siglo
ahora vamos a ver los dos lados. David llegó a la guerra con Israel y recordó, estamos en la guerra con los filisteos. Ahora vamos a ver los dos lados. ¿Qué es la descripción que tenemos de Jehová, Dios? Y no simplemente descripción de los dos lados, declaración de la victoria. Tenemos la primera descripción. Versículo 15. Entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues tenemos entre ti y la mujer. Pues aquí tenemos la condenación directamente a Satanás. Directamente a Satanás que él va a perder y ser el líder de esa enemistad. Y recordamos aquí que encontramos la primera implicación cuando dice la mujer de un salvador. Un salvador. No usó Adán, usó la mujer. Y todavía Eva no tuvo nombre. Ella recibió su nombre en versículo 20. Pero Jehová Dios habló a la mujer, porque por medio de la mujer viene el Salvador. Y la esperanza viene por medio de Cristo Jesús. Pues la implicación es, sí hay una implicación del nacimiento por medio de un virgen. Porque nuestro Salvador Jesús no tuvo la culpa ni la corrupción, no nació con la culpa ni en la corrupción de Adán. Y ese es por qué Dios usó el nacimiento por medio de un virgen. Pero recordamos que también observamos la doctrina de elección y la salvación de Eva, que ella va a ser parte del otro lado de la salvación. Y vamos a ver más de esa verdad en las siguientes semanas. Pero rápidamente encontramos que de esa descripción, cómo ella es elegido de Dios antes de la fundación del mundo, antes de su salvación. Y encontramos en versículo 20 que ella recibió el nombre Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y esa es en conexión al Evangelio. Esperanza por Jesucristo, que es un Salvador que viene por medio del linaje. Y versículo 21, ellos recibieron túnicas de pieles para ser símbolo de perdón de sus pecados. Y en capítulo 4, versículo 25, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y declararon porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y este es para poner más esperanza, otra vez, del Salvador que viene. Pues aquí tenemos esperanza y en esa frase, entre ti, en el lado del ejército de la oscuridad, Satanás, pero tenemos Eva y la mujer en el lado del ejército de la luz, que ella va a ser objeto de gracia. Ella va a ser alguien que es salvado por la gracia de Dios en la guerra espiritual. Ahora continuamos con los dos lados. Empezamos a ver que Satanás está en un lado y Eva está en el otro lado. Pero no solamente los individuales, hay ejércitos que son parte de su lado. Y encontramos esta frase clave ahora. Y entre tu simiente y la simiente suya de Eva, pues vamos a encontrar que los linajes, la humanidad va a continuar a tomar lados. Todos nosotros nacimos en el lado de Satanás.
Todos nosotros nacimos como parte del ejército de la oscuridad. Todos nosotros ahora, ¿éramos parte del ejército de oscuridad, de diablo? ¿O somos ahora parte del ejército de Satanás? Pero todos nosotros recordamos esta experiencia o vivimos en esa experiencia ahora. Y cuando dice, tu simiente y la simiente suya, es decir, que tenemos dos ejércitos, dos diferentes lados. Pero hay implicación aquí, que más que simplemente el plural. También esta palabra, simiente, incluye singular. Por ejemplo, podemos pasar una semilla y decir, aquí está, vamos a decir que es una semilla para un árbol de mango. Es decir, aquí es la esperanza. Y es singular, es solamente una semilla. Pero con una semilla puedes tener comida para generaciones. Y generaciones de más árboles, no solamente un árbol, pero muchos árboles de mangos o de cualquier otro. ¿Entienden la ilustración? Pues Dios usó singular, pero implica plural también. Y la palabra en hebreo, por simiente, es así. Puede aplicar al singular, que es Cristo Jesús que viene, o puede ser aplicado el grupo del ejército de la luz o de la oscuridad. Pues hay mucho en ese versículo de los planes de Dios. Pues recordamos que no simplemente en ese texto hay descripción de la guerra espiritual, pero ahora hay descripción de los dos reinos, del reino de Dios y el reino del mundo. Y recordamos que bíblicamente hay dos reinos. Hay dos reinos. Y no son mezclados. No son mezclados. Tenemos el reino de Dios y el reino del mundo. Y los dos están allí. Cuando dice, tu simiente y la simiente suya. Carson dice aquí que ese es el principio, que la descendencia es descendencia por seguir su líder, no por ser literalmente hijos de Satanás. Y Satanás no tiene la capacidad de tener hijos. Pues no son hijos de Satanás. Cuando dice tu simiente, Satanás, es decir, que son seguidores, viven como tú vives. Y hemos usado esa ilustración, ¿verdad? De hablar de nuestros hijos. De nuestros hijos, parecen como nosotros, ellos tienen actitud como nosotros, viven como nosotros, hablan como nosotros. Casano tiene mi acento. Benji encanta los mismos equipos de deportes que yo sigo. Jugamos los mismos deportes juntos, como fútbol americano. Y jugamos y somos así. Pero es evidente que él es mi hijo. No solamente por sangre, pero también porque él vive como yo vivo. Tiene personalidad similar. Es así cuando dice tu simiente, es decir, todas las personas que viven en rebelión como el diablo. Todas las personas que merecen el infierno como el diablo. Todas las personas que viven en esclavitud como el diablo. Todas las personas que rechazan Cristo como el diablo rechazó Cristo. Este es tu simiente, Satanás. Pero tenemos otra esperanza aquí. Dice la simiente suya. La simiente de la mujer. Es decir, que hay algunos que vienen, que van a ser cristianos verdaderos, que van a poner su esperanza en el Salvador que viene. Hay otros que van a ser parte del reino de Dios, por la gracia de Dios, que van a participar en la guerra. No una guerra de armas literales o físicos, pero en una guerra de la verdad. Una guerra para la gloria del Señor. Una guerra enfocada en la salvación de almas y la perseverancia de los santos. Una guerra enfocada en la gloria de Cristo Jesús. Pues tenemos los dos lados. Tenemos
algunos individuales de identificar. El diablo y también Eva. Pero también miramos ahora por los héroes. Los héroes. Y los héroes tenemos en primera implicación en la descripción todavía de simiente de la mujer. Gálatas 3:16 dice, y leemos, Gálatas 3:16, aplica el texto. A Cristo. Dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. No simplemente la palabra habla de muchos y los seguidores. La frase habla de Jesucristo. Jesucristo. Y Él es el David más grande. Y cuando tenemos a los dos ejércitos en cada uno de su lado, y observamos el héroe del otro lado, de Goliat, decimos, ¿dónde está nuestro héroe? ¿Dónde está nuestra esperanza? Y aquí está Cristo Jesús. Imagínate el ánimo para escuchar por la primera vez esperanza. Esperanza. Adán y Eva no supieron que había esperanza, que había evangelio. Hubiera posible para Dios solamente tener juicio, solamente derramar su ira sobre la serpiente y sobre Adán y Eva. Pero Él habló de otro lado, y que van a tener otro lado en la guerra espiritual, y a otros que son parte de esa guerra. Hay soldados en el ejército de luz, y Adán y Eva están pensando, hay esperanza para viles pecadores como nosotros, que merecemos la ira de Dios. Tal vez podemos ser parte del ejército de la luz. Y hay un gran héroe que es nuestro Salvador. No hay descripción aquí de deberes. No hay más descripción de pacto de obras para ellos ganar su propia salvación. Solamente descripción de hay un héroe que viene. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Un individual que viene para ser salvador del reino de Dios. Todo el reino de Dios, que son las personas que son seguidores del gran rey. Pues estamos hablando de una guerra espiritual. Y recordamos que ese tema, esta enemistad, es el patrón por toda la Biblia. Vamos a pensar allí y pensar desde ese versículo en Génesis 3, es como estar en una vista increíble y podemos ver mucho más lejos y mucho más. En la semana pasada mi suegrita pidió para ir a la playa y estamos en el Pacífico y para ver, podemos ver en el mar kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Hasta el mundo empieza a amarse, cubarse, incluyendo en algunas partes de la playa. Podemos ver por kilómetros y kilómetros y kilómetros en una dirección por el otro. Y desde este versículo podemos ver mucho, por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pensamos cómo la historia continuó. Y rápidamente pensamos en Génesis, como Caín y Abel. Y estaban en otros lados. Y Caín mató a Abel. Y la guerra continuó. Para matar a Abel fue parte de la guerra espiritual. Porque tal vez Abel fue el Mesías. O la esperanza. O su linaje. Pues fue parte de la guerra espiritual. Y cuando están continuando por la corrupción
Fue necesario para Dios castigar casi todo el mundo. Pero la esperanza estaba en la familia de Noé. Y todo el mundo murieron en el gran diluvio, aparte de la familia de Noé. Y recordamos que la historia continuó en la familia de Abraham. Encontramos el linaje. Pero Abraham y Sarai no tuvieron hijo. La continuación de la historia. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la Mesías? ¿Dónde está el Cristo? Y por un milagro ellos tuvieron la continuación del linaje. Y continuamos en la historia buscando dónde está el Salvador. ¿Dónde está el Salvador? En Isaac o Jacob. Y encontramos que ellos fueron pecadores. Y José. Y él era una sombra del Salvador, pero no era el Salvador. Y continuamos en Éxodo. Y encontramos el plan de Faraón para matar los hijos de Israel. Y ese es el plan de Satanás, para no permitir un Salvador llegar. Y la historia continuó así, en la corrupción de Israel, para tratar de mezclar a Israel con otras naciones y otros idólatras. ¿Para qué? En la guerra espiritual, para Satanás tratar de poner una pared y decir, no, el Cristo no puede venir, no puede llegar. Voy a tratar ese medio y ese medio para atacar a Israel, matar bebés por hacer corrupción en Israel. Y él usó a Amán para tratar de matar a todos los judíos en el libro de Esther. Y Cristo llegó, y el tiempo de Cristo, y él usó Herodes para matar más bebés, para tratar de matar al Mesías. Y después él trató de usar la corrupción para tratar de engañar a Jesús en la tentación en Lucas 3 y Mateo 3. Pero perdió y perdió, perdió y perdió. Y Cristo llegó en acuerdo con las profecías y ganó la batalla. Y se fue a la cruz de Calvario y ofreció su vida perfecta y su muerte perfecta en lugar de pecadores. Y Él resucitó tercer día. Y Él es nuestro ejército. Él es nuestro héroe y esperanza. Él es nuestro Salvador. Esa es la gran historia de la Biblia. Aquí en Génesis 3:15. Pues hemos observado Satanás versus la mujer. Hemos observado la simiente de Satanás versus la simiente de la mujer. Solamente a dos lados. El reino de Dios y el reino de Satanás. Y ahora, el fin, en versículo 15. Dice, Jehová Dios dice, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra aquí por herir es una palabra para atacar o aplastar. Aplastar. MacArthur y James Hamilton prefieren aplastar para traducirlo. Y herir puede ser fuerte, pues hace el trabajo para comunicar la idea. Pero recordamos, aplastar está comunicando una destrucción a la cabeza. Para decir que su cabeza es como una uva abajo del pie de Cristo. Gracias, hermano. Pues aquí está la victoria. La victoria por medio de un gran sufrimiento. Y tenemos la ilustración de todavía como un hombre en el huerto con una culebra. Y cuando tenemos un hombre así y encontramos una culebra, especialmente si es una culebra que tiene veneno, hay una tensión. Y la culebra no sabe de huir o atacar. El hombre no sabe cómo atacar o huir. Y hay un momento de tensión ahí.
Y he tenido esa tensión antes de buscar herramientas para tratar de matar el culebro. Pero no usé mi pie, ¿verdad? Pero aquí fue el único herramienta a usar. Fue el pie del Salvador. Y él sabía, va a ser por un gran costo. Pero la serpiente va a morir. Amén. Y es así en la cruz de Calvario. Jesús llegó listo para pagar un gran costo. Y sabía que hay victoria en el fin. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Y la victoria es por medio de su sufrimiento. Y encontramos esa verdad preciosa en Isaías 53. Y leemos Isaías 53, versículo 5 para recordar. Y usamos ese texto porque tiene una palabra para describir que es similar en hebreo para aplastar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues aquí recordamos la gran victoria en la guerra espiritual. Fue por medio de un gran costo. Y este es nuestro enfoque en la guerra espiritual. Es la obra que Cristo hizo. Y no podemos separar el reino de Dios y la salvación por la expiación de Dios. Porque solamente las personas que están parte del reino de Dios tienen confianza en Cristo por su expiación, por el pago de sus pecados. Y todas las personas que están afuera del reino de Dios no tienen esperanza en Cristo Jesús y no tienen un arrepentimiento verdadero de sus pecados. Y tenemos ese gran contraste aquí, que hay esperanza solamente en Salvador. No hay llamado aquí para tener esperanza en la gran comisión. No hay esperanza aquí en tener esperanza por nuestra fidelidad. No hay esperanza en tener otro plan de no comer de otro árbol o hacer por medio de nuestra obediencia. Solamente hay una declaración de la verdad, de hay esperanza en un Salvador que va a llegar y pagar el precio por un gran costo. Pero también hay una implicación para nuestro sufrimiento, para ser parte del ejército también. Pablo sabía de esa verdad y él habló de esa verdad. En Colosenses capítulo 1, versículo 24. La implicación no es simplemente el sufrimiento para Cristo Jesús para pagar el precio, pero también para nosotros seguir nuestro Salvador. Necesitamos tener la misma actitud, el mismo deber. Y Pablo dijo, Colosenses capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplió en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando dice lo que falta de las aflicciones, no es como los católicos piensan que vamos a afligir nosotros mismos para tratar de tener más humildad y tener mejor lugar, mejor relación con el Señor o pagar por el tipo de pecados. Es que Pablo sabía que parte de ser cristiano es sufrir aflicciones por ser cristiano, por decir la verdad. Amén. Pues terminamos ahora el sermón aquí, hermanos, con algunas aplicaciones básicos. Estamos ahora mirando los dos lados y la gran declaración de Dios. Y ahora es mi responsabilidad llamarte, no solamente ver los ejércitos, pero ver dónde estás y a dónde vas. ¿Dónde estás tú? ¿A dónde vas? ¿Eres un cristiano real? ¿O todavía eres parte del ejército del diablo? ¿Estás viviendo bajo un engaño?
Satanás quiere engañar a todos que están parte de su ejército. Engañar que hay victoria o hay placeres. Y él es malvado en hacerlo. Y cada persona en su ejército es culpable por confiar en ese engaño. No podemos poner la culpa en los maestros falsos o Satanás, en el fin. Porque todos los seguidores de Satanás y maestros falsos querían que ellos ofrecieron. Porque ellos quieren ofrecer. Pues debemos admitir nuestra culpa otra vez y nuestra corrupción. Nuestra culpa y corrupción. Y si todavía queremos cultivar los pecados en secretos y decir que está bien, o queremos continuar usar nuestras hojas de guerra y decir, yo puedo cubrir mi pecado por medio de mi propia religión, mi propia fidelidad, mi propia obediencia al ministerio. Recordamos que debemos tirar las hojas de guerra en el piso y decir, soy desnudo, Dios. No tengo ropa, no tengo nada, solamente merezco condenación. Amén. Yo necesito un Salvador. Solamente en esa manera puedes cambiar ejércitos y huir del engaño de Satanás. Ese es nuestro primer deber. Ese es nuestro primer deber. El segundo es ver el gran Salvador. Él es el gran Salvador. Él salva por la victoria. En el aplastamiento de serpiente tenemos un gran Salvador que ganó la victoria. Y Waldron dijo de ese texto, mira en ese texto cómo observamos la salvación solamente por la gracia. Mira cómo observamos la salvación solamente por la fe. Y observamos la salvación solamente por Cristo Jesús. En ese texto recordamos que es salvación solamente por la gracia de Dios. Porque ellos perdieron toda esperanza en el pacto de obras. Ellos no... Su única esperanza ahora por Adán y Eva fue gracia. Gracia. Para Jehová Dios llegar y no solamente decir ira. Y gracias a Dios que Él sí habló de ira, pero habló de gracia también. Salvación solamente por su gracia. ¿Y cómo Él habló de la salvación solamente por gracia? Solamente por la fe. Porque Él habló de Cristo Jesús. Tu simiente la mujer. Simiente la mujer. Y el Salvador que viene. Un Redentor que viene. Salvación por Cristo, solamente por Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor con todos nuestros corazones y confiar en Él y arrepentirnos. Y otra aplicación, hermanos, es estar dispuestos para sufrir. Estar dispuestos para sufrir. Tú debes sufrir en conflictos. Tú necesitas estar dispuesto para decir la verdad con valor. Decir la verdad con valor. La verdad es como personas mueren porque ellos merecen morir. Y todos merecen para morir. Esa es una verdad ofensiva. Pero es la verdad que la Biblia dice. Necesitamos, y vamos a ver esta verdad en la siguiente semana, con Cristiano y Fiel, que ellos llegaron el juicio de Fiel. Y encontramos razones por qué el mundo nos odia. Uno es, ellos dijeron que mi religión fue engaño, fue mentira. Cuando decimos a personas que profesen para ser cristianos, tu profesión es un engaño. Y decimos con todo amor y mostramos en la Biblia. Hay personas que van a rechazarnos y odiarnos y decir, ustedes piensan que son los únicos cristianos, la única iglesia, y ir al otro extremo. ¿Cómo? Y hasta el punto que algunos mataron Fiel por decirlo. Pero cuando entendemos la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y cuando entendemos la mayoría de cristianos están en camino ancho y hay pocos que están en camino estrecho.
y explicamos por la Biblia, no por nuestra opinión, cómo sabemos cuál camino estamos. Y hacemos con todo amor. Todavía en el fin, hay algunos que van a odiarnos. ¿Y estás dispuesto para decirlo? ¿Tienes ojos para ver la guerra? ¿Estás listo para sacrificar? ¿O quieres vivir en tu casa con todos tus placeres y decir, Dios, solamente quiero para ti salvarme y darme una vida cómoda? No me llames para ser misionero. No me llames para ir a la calle. No me llames para sacrificar mis bienes, mi hogar, mi nombre, o mis necesidades aquí para otros. No, estamos en una guerra. Toma tu arma. Sale para la guerra espiritual. Listo para sacrificar tu tiempo, dinero, vida, nombre y algunas cosas que son lícitos para nosotros. Pero para ser parte del ejército debemos decir no. Estoy dispuesto para sacrificar. Como Pablo. Y Pablo murió en una cárcel. Pablo murió para perder su cabeza. Y queremos decir, Señor, dame salud y una vida cómoda y voy a estar contento. Y el cónyuge que quiero, y en caso así, voy a seguirte. Pero ¿estás listo? Perder cónyuge, hogar, nombre. Esa es la guerra espiritual. ¿Quieres ser parte del ejército de luz o del ejército de la oscuridad? Toma un lado. Hoy, toma un lado. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.